Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es buñuelos salados. Hoy vamos a preparar un delicioso bocado en nada de tiempo. ¿Queréis ver cómo se prepara esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para adelantar un poquito la receta ya tengo aquí 4 patatas que he cocido con piel, como estáis viendo. Las he cocido en olla express durante 10 minutos. Ahora que no tenemos olla express en casa o no nos gusta perfectamente, las podemos cocer en cacerola. Nada, añadimos a nuestra cacerola abundante agua, colocamos nuestras patatas, nos lo llevamos al fuego, esperamos que comience a hervir y una vez ha comenzado a hervir contamos durante 20 minutos aproximadamente. Pinchamos, si vemos que nuestra patata está cocida, la tenemos. Muy importante el cocerlas con piel porque no necesitamos un exceso de líquido en esta receta. Dejamos que nuestras patatas estén frías y una vez están frías las pelamos como estáis viendo en la imagen. Y estáis viendo que yo estoy utilizando 4 patatas, pero la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. Ahora vamos a formar el puré de patata y vosotros sabéis en otras recetas que para mí la manera más fácil y más rápida de formar el puré es rallando la patata por la parte gruesa del rallador. Ahora que nosotros tenemos otro método de formar el puré de patata perfectamente, lo podéis hacer. Una vez ya tenemos formado el puré de patata, quito el rallador porque ahora a continuación vamos a añadir sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Un poquito más. Ahora vamos a mezclar muy bien esa sal para que quede bien repartida por toda la patata. Una vez este paso ya le tenemos, mirad, yo tengo aquí 150 gramos de queso rallado. El queso que yo estoy utilizando es un queso mozzarella. Pero como siempre os digo, vamos a utilizar el queso que a nosotros más nos guste o el que tengamos en ese momento en casa. A continuación vamos a darle un toquecito de sabor añadiendo una cucharadita de perejil. Y mirad, os comento, yo tengo aquí 150 gramos de maíz dulce, bien escurrido. ¿Que no nos gusta el maíz dulce? Perfectamente. Este paso os lo podéis saltar para que sea una parte opcional. ¿Que queréis cambiarlo por otro ingrediente? Perfectamente lo podréis cambiar por otro ingrediente que a vosotros os guste más, pero tener en cuenta que no tiene que tener un exceso de líquido, que tiene que estar bien escurrido, porque como os comentaba antes, necesitamos poco líquido, poco líquido, nada de líquido como estáis viendo en esta receta. A continuación le vamos a dar otro toquecito de sabor con 1 o 2 dientes de ajo. Como habéis visto, yo he decidido 2 dientes de ajo bien ralladitos porque solamente quiero su sabor. Pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ahora ya vamos a mezclar todos esos ingredientes que tiene la patata, que le hemos añadido a la patata. Mezclamos bien. Y como quien dice, ya hemos preparado nuestra receta. Una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, ahí lo tenemos. Ahora, a continuación, mirad, yo tengo aquí, aparte esto de aquí, harina de trigo común, la de todo uso. Que no podemos utilizar harina de trigo común por lo que sea, pues perfectamente podemos cambiarla por la harina que vosotros utilicéis en casa. Harina integral, harina de maíz, harina de arroz, harina de garbanzos, harina de avena, por lo que queráis. Y habéis visto que tengo taquitos de queso, que es lo que vamos a meter en el centro de nuestro buñuelo. ¿Que no tenemos taquitos de queso y nuestro queso está rallado? Nada, cogemos un pegotito de queso rallado, lo metemos así en el centro como estáis viendo ahora mismo en la imagen y sería exactamente el paso que yo estoy haciendo ahora mismo. Cerramos bien la bola, le damos forma, terminamos de bolear y una vez ya le tenemos la bola a nuestro gusto, la pasamos por la harina que hayamos elegido. En este caso yo, harina de trigo común, la de todo uso. Le quitamos el exceso de harina. Y aquí tenemos la primera. Y como estáis viendo, yo me estoy guiando para coger la porción con una cucharadita de estas de postre, nada pequeñita, para que la bola no sea muy grande. Metemos el queso en el centro, cerramos bien, le damos forma, boleamos, pasamos por harina. Nada, y tan fácil como lo que estamos viendo. Así vamos a estar hasta que se nos acabe toda la masa. Ahí. Facilísimo. Una vez ya las tenemos. Ahora, en este momento, si quisierais congelarlas, este es el momento. Os explico. Si las congelamos, para poderlas rebozar tendríamos que descongelarlas y luego pasarlas por el rebozado que ahora a continuación las vamos a explicar. Yo, por ejemplo, las voy a hacer todas porque es que estas en casa vuelan. Para el rebozado vamos a necesitar un huevo. Ahí.
Y es un rebozado que lleva salado y dulce, me encanta, y la textura que queda es impresionante. Una cucharada de azúcar, una cucharadita de sal o sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Ahí, que nos caiga toda. También vamos a añadir una cucharada de miel. La miel, aparte de aportarnos sabor, lo que va a aportar a nuestra masa es una textura mucho más blandita, más esponjosa. Nos va a quedar más húmeda, ideal. Y el sabor que le da y el toquecito, buenísimo. Mezclamos bien hasta que veamos que está bien disuelta esa miel, sobre todo porque es la que peor se mezcla. Y aquí tengo 500 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero podemos utilizar la leche o bebida que nosotros estemos acostumbrados a tomar en casa. Por ejemplo, os digo bebida porque perfectamente puede ser bebida de soja, bebida de avena, bebida de lo que vosotros queráis. Cualquier tipo de bebida vegetal. Aquí tengo 150 gramos de harina de trigo común. Os enseño la medida de la taza porque habéis visto que no llega hasta arriba. Pues la misma medida la he utilizado, la misma sin llegar hasta arriba de la taza, 150 gramos de harina de maíz. Nada. ¿Que no tenemos este tipo de harina? Perfectamente la podríamos cambiar por harina de trigo común y añadir 300 gramos de harina de trigo común, pero la textura os va a variar. Añadimos 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear, y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Como habéis visto, he añadido un poquito de leche y la otra me la he reservado. ¿Por qué hago eso? Porque me va a ser más fácil ahora mezclar los dos tipos de harina para que no quede la masa con grumos. Va a ser mucho más fácil el disolver esa harina con poquita cantidad de líquido. Y una vez vemos que ya está integrado, ¿ves? Como ahora está integrado todas las harinas, añadimos el resto de la leche y nos va a ser mucho más fácil el que nuestra masa no nos quede ningún grumo, como estáis viendo en la imagen, ¿veis? Una vez ya la tenemos bien mezclada y estáis viendo la textura que nos tiene que quedar, ahora a continuación vamos a dar el siguiente paso, que el siguiente paso va a ser colocar una sartén en el fuego con abundante aceite. Vamos a dejar que ese aceite nos coja bien su temperatura. Nada, eso va a ser en un plis plas. Y ahora, a continuación, cuando el aceite ya le tenemos caliente, pinchamos así. Yo, por ejemplo, estoy pinchando en un palillo para que me sea más fácil. Rebozamos bien nuestra bola, nuestro buñuelo, nuestra bola de patata. Escurrimos bien, quitamos el exceso de masa y una vez ya la tenemos bien escurrida, rápidamente la llevamos a la sartén, que el aceite ya le tenemos caliente. Soltamos el palillo. Ahí, que caiga la bola dentro del aceite, freímos por ambos lados hasta que nos coja un color dorado. Nada, más bien hasta dejarla a nuestro gusto. Ahí. Nada, es súper fácil, pero tiene un bocado que luego os voy a enseñar el bocado y lo fácil que es esta receta y con poquitos ingredientes como habéis visto. Seguimos haciendo el resto. Quiero enseñaros esta para que veáis cómo queda el fuego. Yo os recomiendo que sea un fuego medio alto, porque como quien dice, todo lo que lleva está cocinado. Lo único que tenemos que cocinar es el rebozado. Una vez ya la tenemos, la sacamos. Yo, por ejemplo, lo estoy sacando a un plato con un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que puedan coger. Ahí vamos haciendo el resto. Y ya te digo, una vez las pones en la mesa, estas bolas son un visto y no visto. Mirad qué maravilla, mirad, mirad. Soltamos, giramos así un poquito el palillo, queda la bola en el aceite, el palillo lo utilizo para otra bola y listo. Ahora, si me preguntáis, ¿podemos congelar las bolas una vez ya fritas? Sí, las podréis congelar, pero la textura os va a quedar totalmente distinta ahora en este momento. Os va a cambiar un poquito la textura de la masa, ya elegir y investigar vosotros como más os guste. Mirad, aquí ya las tenemos. Ahora os voy a cortar una para que veáis cómo queda el bocado por dentro. Mirad, todavía está quemando. ¡Ah! ¡Uah! No aguanto. Quema, quema. Mirad, mirad, pero es que quiero enseñaroslo por dentro. Mirad cómo queda. ¡Qué delicia! Yo creo que tiene mucha luz y no lo estáis viendo bien. Mira, el queso fundido por dentro, cargada de sabor. La masa que le hemos dado de rebozado. Mirad, 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 qué piscina de queso fundido. Mirad, ¿veis? ¿Lo veis bien? Y la capa finita os parto otra.
La capa finita que queda del rebozado, que es un rebozado, pues como yo os decía, como dulce, salado, impresionante en la boca. Mirad, mirad, qué delicia, por Dios, esto es, vamos, un no parar, una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Mirad qué maravilla, mirad el quesito, el rebozado, mirad qué finito queda, todo el queso fundido, esto es una explosión en la boca. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.